Bueno, iniciamos hoy otra pequeña serie, esta vez sobre la conciencia. Voy a empezar esclareciendo que el cerebro tiene dos modos y solo dos modos de funcionamiento básico. Se llaman modo deliberado y modo mecánico. En el modo deliberado nosotros somos, digámoslo, atentos plenamente, despiertos a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a caminar, somos un niño totalmente cuidadoso, despierto, que mira todo, que calcula todos los movimientos, porque hay riesgo de una caída. Ahora bien, después de un tiempo de ensayos, de trabajo, de decantación, el cerebro decanta cuál es el recorrido que tiene que hacer la transmisión neuronal para coger todas las placas motoras de los músculos implicados en el movimiento. Eso en el momento en que ya puede caminar tranquilamente sin pensar sus movimientos, sin calcularlos, sino simplemente realizándolos, en ese momento es muy posible que el funcionamiento pase a modo mecánico, donde ya no hay que pensarlo. También es, por ejemplo, en este caso, supongamos que estamos aprendiendo a escribir. Cuando estamos aprendiendo a escribir somos supremamente atentos, despiertos, cuidadosos, porque tenemos que homologar lo que estamos haciendo con las muestras que nos han dado, con la muestra que nos puso, por ejemplo, la maestra o el maestro. Pero llega un día en que ya reconocemos todas las letras, somos capaces de escribirlas todas bien, hemos aprendido a escribir y ya a partir de cierto momento nadie piensa cuando está escribiendo. O sea que escribimos en modo mecánico. Con el tiempo vamos a entender y a ver que ese modo mecánico, en ese modo mecánico no aprendemos nada nuevo, todo lo contrario. Si algo le pasa, digamos, a la destreza motriz que hemos desarrollado, es que antes sufre un pequeño deterioro o tal vez un gran deterioro, pero no se desarrolla. De manera que cuando ya adultos nos dicen, usted mejore su letra, la manera de mejorarla es otra vez despertar, poner toda la atención, concentrar toda la energía en escribir la letra, darse cuenta que ya la inclina uno más, entonces la levanta, darse cuenta que la pega mucho de la siguiente letra, entonces la separa, darse cuenta que hace digamos, el moño de la G muy torcido también, entonces lo arregla uno, pero tiene que ser deliberado. Y esa es la clave. La clave es que todo en el cerebro se desarrolla por deliberación y nada se desarrolla por vía mecánica. Ahora, en la vida ordinaria pasan cosas muy complicadas porque la gente piensa que ya sabe hacer la cosa y realmente la sabe hacer. Por ejemplo, ya sabe escribir, entonces no piensa, no pone atención en lo que hace, no piensa no piensa para escribir, piensa lo que va a escribir, muy seguramente, pero para escribir no lo piensa, ni pone el cuidado ahí, ni la atención. Entonces, el asunto es que suspendemos el desarrollo en un cierto nivel. Por ejemplo, estamos aprendiendo cualquier cosa, por ejemplo, aprendiendo a tocar guitarra. Uno puede suspender su aprendizaje de guitarra en el momento en que ya sabe unos cuantos tonos para acompañar unas canciones que se sabe y que se ha aprendido. Pero no vuelve a trabajar sobre eso, ni vuelve a perfeccionar, entonces deja todo en un nivel de base a partir del cual ya no hay aprendizaje, porque es simplemente una repetición. Entonces, miren, en principio decimos que la deliberación corresponde a un nivel de conciencia, a un grado de conciencia, y que la mecanicidad corresponde a prácticamente 0 grado de conciencia, no hay conciencia ahí. Pero veamos qué pasa en un trabajo, en un oficio que exija un desempeño motriz de alguna manera. Hace muchos años yo vengo dando el ejemplo de la lavada de los platos
y los cubiertos después de un almuerzo. Nosotros podemos hacerlo de dos modos. Normalmente, ya después de que le hemos lavado varias veces, sabemos hacer todos los movimientos. Entonces, perfectamente es posible que la gente empiece a lavar y no se fije ya al detalle cómo le está untando el jabón, no se fije al detalle si ya le quitó el jabón y si ya le quitó la grasa al plato que está lavando, en fin. Y resulta que termina la labor, la tarea la hace, y por lo tanto cree que realmente no necesita esa atención. Ahora, también puede ser que, digamos, lo hacemos con toda deliberación cada vez que lo hacemos. Cogemos, por ejemplo, decidimos que vamos a coger siempre que miremos a la poceta aquel elemento, plato o cubierto o utensilio que nos ocupe más espacio, y con él empezamos. Entonces empezamos, lo observamos muy bien, lo tocamos muy bien, palpamos cómo está o la grasa o el jabón, nos demoramos hasta que lo removemos completamente de la superficie que estamos limpiando, etc. Hasta ahí parece que los dos dan lo mismo, que da lo mismo hacerlo de cualquiera de las dos maneras, porque ambos terminan el oficio. La diferencia aparece básicamente es cuando alguien, por ejemplo, interroga al que está lavando los platos y le dice, por ejemplo, después de haber terminado, ¿usted lavó el cucharón de palo que yo traje ayer? Ahí sí aparece la diferencia total, porque el que lavó mecánicamente no es consciente, no recuerda bien, no tiene claro aquí si lo lavó o no lo lavó, y fácilmente responde, dice, pues si eso estaba ahí, yo lavé porque lavé todo, yo lo lavé porque yo lavé todo lo que había allí, pero no puede dar cuenta de lo que pasó. En cambio, el que ha trabajado con deliberación y cuidado, siempre le aparece aquí el momento en que lo lavó. Fácilmente nos reporta así, sí, fue el primer cubierto que cogí porque era el más grande de los cubiertos. Lo chequeé para ver si tenía algo de grasa o si tenía algún despicado en alguna de sus partes. Lo lavé y lo puse a secar encima de la olla del arroz, por decir alguna cosa. O sea, se acuerda de todo el momento, de la manera como lo hizo, y se acuerda incluso de dónde lo dejó. La diferencia está entonces en que cuando hacemos una actuación deliberada, el resultado final es la conciencia. Recordamos y sabemos muy bien qué fue lo que hicimos, cuándo lo hicimos, qué había antes de hacerlo y después de hacerlo. O sea, tenemos una cosa que parece mágica, porque a la mente viene una imagen, la imagen directa de la percepción del cubierto que estábamos lavando, la imagen directa del momento en que lo pusimos a secar encima de la olla de no sé qué. O sea, es una cosa que parece mágica. Y para la gente cuando lo ve, cuando por ejemplo interrogan a una persona que conoce muy bien un proceso, digamos un proceso químico, donde se combinan muchos elementos distintos y se llegan a ciertos grados, digamos, de porosidad de una sustancia. Y cuando la persona nos dice, sí, es que ese era un elemento de esta marca, era un elemento de este peso, un elemento de esta consistencia, y entonces ese elemento produce mucho menos porosidad que este otro que a veces lo usamos. Y la gente se queda, digamos, aterrada por el conocimiento, la capacidad de recordar de la persona, la certeza que tiene de cómo se construyó este producto específico, las diferencias que hay entre este y otro que se han producido en otras ocasiones. Entonces parece mágico, y es mágico, pero no es raro ni mucho menos. Es el efecto de hacer coincidir tres cosas importantes en la mente. La primera es un profundo interés en lo que hacemos, un profundo interés.
por ejemplo, en la lavada de los platos o por ejemplo en la mezcla de productos que vamos a utilizar. Lo segundo es que vamos aprendiendo, vamos en la medida del avance del proceso reconociendo y percibiendo diferencias. Este vaso todavía lo siento liso como si no le hubiera removido todavía el jabón completo. Entonces respondo a esa percepción, y ese es el tercer elemento, la respuesta motriz. Entonces el primero es el interés, el segundo es la percepción, la capacidad de aprender, y el tercero es la respuesta diferenciada que doy ante lo que voy aprendiendo. De esos tres elementos depende el florecimiento de la conciencia. Entonces yo quisiera que cada uno de ustedes empiece a fijarse en las acciones ordinarias que hacen. Por ejemplo, usted se baña normalmente con una secuencia, aprendió a bañarse con una secuencia, pero casi nunca la atiende. ¿Por qué? Porque mientras que se está bañando, como ya se ha bañado muchas veces, usted empieza a pensar en otras cosas. Piensa en otras cosas, piensa por ejemplo en lo que va a hacer más adelante, en qué ropa se va a poner, en lo que va a hacer cuando llegue a la oficina o al trabajo. O sea, es otra cosa lo que está haciendo con su mente. Eso significa que está dejando de aprender. Y al dejar de aprender, simplemente incluso se le pueden olvidar cosas, porque si es interrumpido por algún momento, en el momento en que se está bañando, por decir alguna cosa, puede que interrumpa la secuencia y puede que llegue a un paso distinto y se le olvide alguno de los pasos. O sea, que puede ser inseguro ese proceso y ese procedimiento. Por eso es importante aislar en la vida ordinaria alguna actividad y hacerla en forma deliberada para darse cuenta de lo que les estoy diciendo. El aprovechamiento total de la capacidad, del potencial, depende de que en todas las actividades pongamos los tres elementos juntos: el interés, el aprendizaje y la percepción, y la acción o respuesta diferenciada. Les deseo mucha suerte en ese trabajo.